La clase. Bien. Acá por lo menos yo estoy en el centro y hay bastante viento y empecé a sentir algo, como un intento de corte, hace que si se nos corta, veremos si se puede retomar. Si es prolongado, bueno, trataremos de encontrar una solución alternativa. Hoy vamos a ver lo que son los informes para la dirección. ¿Ya? Este es un tema de mucha práctica. Si bien es cierto, la clase de hoy es absolutamente teórica, pero tiene una parte que baja a elementos prácticos. Sin embargo, en lo que por ahí a exámenes o a consultas que les solemos hacer, suele hacerse a través de un pedido de casos prácticos. Después les voy a mostrar una serie de casos prácticos. Bueno, estoy en un lugar que estoy sintiendo piedras que están cayendo, hace que todo el ruido ese no lo puedo aislar. Así que espero que me puedan ustedes escuchar a mí. ¿Escuchan mucho ruido de afuera? Un poco, profesor. ¿Ah? Un poco. Bueno, sigamos entonces. Supuestamente va a haber algún ruido externo, pero creo que me van a escuchar más a mí. Les decía que es un tema que tiene su fundamento teórico, pero que tiene mucho de práctico. Vamos a ver lo que se llama informes para la dirección. Como verán, la palabra informe es una palabra común que la usamos mucho, pero en definitiva, hablar de informe es hablar de algo que narra o se refiere a un tema o a un asunto específico. Todo eso tiene un origen, es producto de un trabajo y de un proceso que finaliza en un resultado, y que ese resultado, de una manera resumida y simplificada, se lo da a conocer a un público determinado, que va desde una audiencia absolutamente especializada a un jefe o a un público en general. Acá en esta diapositiva, que ustedes no la tienen, pero la pueden tomar rápidamente, yo he traído el concepto del proceso. Elaborar un informe es ejecutar un proceso. Un proceso que tiene un conjunto de actividades. Si ustedes ven, las actividades están resumidas, porque esas son un conjunto de actividades resumidas en un título. Hay una instancia de investigación y de observación, hay una instancia de análisis de lo relevado, donde las observaciones juegan un papel importante, y hay un resumen de todo lo que se ha tanto investigado como analizado y presentado de una manera muy resumida. Por lo tanto, hay, como todo proceso, tiene un input y tiene un output. Lo fácil de entender que el output es el informe, que como hemos dicho recién, según los destinatarios, depende del tipo de informe, serán los destinatarios, será o una audiencia especializada o una instancia superior o un público en general. Para llevar adelante este proceso, partimos de un input que va desde datos simples hasta información ya elaborada, hacia información elaborada por terceros o información elaborada por uno. Y a su vez, dentro del proceso, yo puedo tener instancias intermedias, lo que daría lugar a semi-elaborados dentro del proceso de elaboración del producto final. Como ya hemos visto en todo proceso, todo proceso tiene recursos que se consumen y tienen controles que se ejecutan, sobre los cuales
Estos dos conceptos no me voy a referir porque ya lo hemos hecho en otras clases. Por lo tanto, elaborar informes para la dirección es un proceso. Todo proceso es un conjunto de actividades o tareas que se realizan de manera ordenada y sistemática, en donde se consumen recursos, se parte de un input, se toma desde información hasta datos y se genera un producto terminado. Esto es cómo se entronca, cómo se vincula informes para la dirección con lo que es la elaboración del informe. Entonces, como nos vamos a referir más adelante a la elaboración del informe, tener presente que el informe es resultado de un proceso de transformación de un input en el informe. Básicamente, esto ya lo hemos visto en sistemas de información, no me voy a detener en esta diapositiva. Recuerden que la información es ese conjunto de datos que están elaborados en base a algún criterio y que tienen un significado en un momento determinado y en un lugar determinado. El dato por sí mismo carece de significatividad, pero cuando es procesado en un conjunto de datos, pasan a tener sentido. Por lo tanto, no vamos a volver al concepto de información y de datos porque ya lo hemos dado en las clases de informes para la dirección. Perdón, en las clases de sistemas de información. En las diapositivas que siguen, y sin referirme a ellas, voy a tratar los 6 tipos de informes que hay, que son los informes científicos, los informes de investigación, los técnicos, los demostrativos, los expositivos, los interpretativos. En las diapositivas que siguen ustedes tienen la explicación de cada uno de ellos y básicamente lo que los diferencia es para qué se los hace y quién es el destinatario, qué es lo que se pretende demostrar o exponer. Por lo tanto, les dejo las diapositivas, con lo cual ustedes van a ir bastante rápido. Que yo salte una diapositiva no significa que después no se pueda hacer una pregunta o una consulta sobre esa diapositiva. Ustedes tienen la explicación de cada diapositiva, simplemente por una cuestión de tiempo yo no los abordo, pero el material está bastante desarrollado como para que lo lean y puedan entender lo que significa cada uno de estos tipos de informes. Básicamente, cuando uno presenta un informe, el informe presenta una serie, siempre estamos hablando de informes para la dirección, ¿no? Si estuviera presentando un informe de auditoría, seguramente mostraría otras partes, pero por lo general un informe para la dirección tiene un título, tiene un índice, tiene una pequeña introducción, tiene un desarrollo, tiene una conclusión, tiene la cita de las fuentes y se suelen incorporar anexos donde la información detallada se encuentra en los anexos y en los informes se presenta meramente una resumida y una cita hacia los anexos donde poder encontrar la explicación de ese dato que está resumido, que es información que está resumida y que está analíticamente detallada en los anexos. Cuando ya hablamos de un sistema de información gerencial, ya hablamos de un conjunto de elementos o componentes que interactúan en pos de un objetivo determinado, que es brindar información a la alta dirección y al conjunto de medios de la organización para que tome decisiones. Por lo tanto, se define al sistema de información gerencial como ese conjunto de componentes que están para producir información, sea, recuerden las SPT, de apoyo a las operaciones, de apoyo al control administrativo y operacional y a la función de la alta dirección, donde se desarrollan las funciones básicas de cualquier mando medio o mando alto,
y que están destinadas a la toma de decisiones. Las características que debe tener la información, en estos casos, el sistema de información, es que la información debe ser de calidad, debe ser oportuna, cantidad y tiene que ser importante. Eso lo pueden ver en la diapositiva, no voy a redundar conceptos que ya han escuchado, pero sí me voy a detener en las características. Los informes para la dirección deben ser concretos, es decir, no pueden ser excesivos en volúmenes y en cifra. La alta dirección suele ver información resumida. La precisión no es tan importante, pero sí el dato en general, que debe estar resumido, no debe contener mucha información. La alta dirección rápidamente interpreta el dato que está viendo, la información que está viendo, no requiere una descripción analítica de la información. Eso es muy importante para las líneas operativas, pero no para la alta dirección. Por lo tanto, no debe abundarse en contenido, y especialmente el contenido irrelevante en los informes gerenciales. Los informes gerenciales deben ser muy precisos, deben ser expuestos rápidamente, y no se olviden que cuando un gerente está presentando un informe gerencial a la alta dirección, la alta dirección no solo recibe el informe de este gerente de esta área, sino que recibe de las otras áreas, o sea, está recibiendo información de otras áreas de la empresa, y también tiene información del contexto, del entorno, tiene información de la competencia, tiene información de los consumidores por otra vía, con lo cual lo que hay que hacer es ser muy concreto, muy contundente en la información que va a recibir, porque ustedes tienen que pensar que la alta dirección cuenta con más información e información que va generando en la cabeza del receptor y va haciendo una composición de lugar que le permite después tomar una decisión con la mayor información posible de los distintos sectores, sin la necesidad de ser abundante. El segundo tema es que la información no se puede demorar. De nada sirve recibir una información donde uno ya no le queda radio de acción, no tiene capacidad en la toma de decisiones. Por lo tanto, la información tiene que ser rápida, segura y oportuna. Es decir, por ahí hay gente que se demora porque tiene una mirada hacia la calidad y a la seguridad de la información, pero a veces exacerbar eso, exigirse mucho en la seguridad, hace que la misma no sea oportuna y no se entregue de manera rápida. Como consecuencia de eso, lo que se está poniendo en riesgo es la toma de decisión en el momento justo. De nada me sirve un informe perfecto y absolutamente detallado extemporáneamente, donde la decisión no se tomó y terceros, la competencia o quien fuese, toma una decisión anticipada que ya a mí no me deja tomar una decisión. Miren, acá sí merece contarles algunas cuestiones de experiencia, y más de experiencia en el día de hoy. Hoy que hay una información que está ya en los medios, está en la calle, está en todos lados, que es el desabastecimiento. Pero si en los mandos medios, más la información que de mercado tienen los altos directivos, más su conocimiento, su experiencia, les hubiera permitido 4 meses atrás contar con información y predecir el posible desabastecimiento, tempranamente los hubiera llevado a la decisión de ganar espacio en el mercado, yendo a los proveedores de manera repentina, exacerbar sus procesos de compras, acopiar aceleradamente y generar
una anticipación a esta situación, y eso le hubiera permitido a la empresa mantener sus líneas de aprovisionamiento, de fabricación o lo que fuese a los clientes, con lo cual la decisión hubiera sido rápida, hubiera sido oportuna y hubiera permitido generar ventajas competitivas significativas respecto de terceros. Tal vez una decisión de ese tipo no interrumpe la cadena, los procesos productivos, no interrumpe la comercialización y las competencias o terceros se ven impedidos de acceder a la fuente de aprovisionamiento producto de una demanda acelerada de nuestra parte. Así que fíjense la importancia que tienen estos conceptos. El tercer caso es que los informes deben ser resumidos, y ese resumen se puede presentar en forma escrita, en forma gráfica, con los resultados debidamente clasificados, agrupados, expuestos. Eso les permitiría al lector, por una rápida mirada de un gráfico, interpretar, por una rápida mirada de lo que está escrito, en una lectura rápida, entender. Por lo tanto, cuando los informes se van a ser resumidos, lo que se pone en ese resumen es lo que verdaderamente es importante. Lo que no es importante no se resume. Por ejemplo, si yo tengo que presentar un gráfico de las compras del periodo que estoy mostrando como gestión. Si el gráfico torta me dice que el 90% de las materias primas que compré se corresponden con determinada materia prima en particular, y el 10% restante es de las demás, yo ya interpreto cómo fue el proceso de compras. La gráfica entra rápidamente a los ojos y dice, bueno, yo compré la materia prima en 90%, y el directivo obviamente sabe que parte de ese gráfico está influenciada por una compra por acopio, una copia especulativa. O cuando estamos en un periodo normal, el gráfico torta va a mostrar cierta lógica en los componentes del gráfico torta, y va a decir cuánto es cada insumo, cada materia prima, o si es una empresa que revende, el tipo de mercadería que está comprando. Con lo cual, podemos en un gráfico rápidamente entender lo que nos está diciendo el informe. También lo puedo hacer de manera escrita, escribir y poner los porcentajes. Se deben elaborar bajo el principio de excepción, es decir, que lo que no es importante, no darle mucha fuerza, darle fuerza a aquello que genera una oportunidad y tratar de mostrar lo puntual de la debilidad. O sea, lo normal, lo que es permanente, no es necesario ser tenido en cuenta. Solo se debe tener en cuenta aquello que pueda generar una oportunidad o que pueda representar una amenaza. El informe debe estar hecho bajo el principio de la excepción. Es decir, ¿por qué excepción? Porque se debe mostrar también aquello que puede representar esa oportunidad o una amenaza. Los informes deben ser económicos, es decir, el costo de producirlos debe ser acorde, y acorde también a la utilidad que tiene, y tiene que ser eficiente, de manera tal que no resulte más caro que la información que provee. Básicamente esas son las características. Por lo general, los informes, si bien es cierto, muestran una posición determinada, pero también es importante que muestren la tendencia. Yo me refiero específicamente, por ejemplo, para decir algo, ¿qué es importante? ¿Qué se le va a pedir a un gerente de
de administración. A un gerente de administración se le va a pedir que entregue el estado de resultado mensual, que entregue información patrimonial, y de la información patrimonial algo muy importante que se le va a pedir va a ser el capital de trabajo, por ejemplo, donde el capital de trabajo está concebido, por ejemplo, como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Eso es un tema nominal, es en pesos. Cualquier analista o cualquier director no se va a quedar contento solo con conocer el valor nominal del capital de trabajo. Le va a servir porque es una referencia a saber cuántos pesos tiene libres de pasivo, pero lo más probable es que el director no solo, sí se va a preocupar por la foto que representa el capital de trabajo en un momento determinado, pero también va a querer ver la tendencia. Y la tendencia, y más en épocas inflacionarias, no se miden por los valores absolutos, sino por los valores relativos, con lo cual seguramente el director le va a decir al gerente de administración, le va a decir que le presente no solo el capital de trabajo, sino el índice de liquidez corriente. El índice de liquidez corriente tiene el mismo origen que el capital de trabajo, divide el activo corriente en el pasivo corriente y lo que dice es cuántos pesos de activo de corto plazo tenemos para hacer frente a los pasivos de corto plazo. Entonces, si mi indicador me dice en el mes de julio 1.5, en el mes de agosto me dice 1.45, en el mes de septiembre me dice 1.40 y en el mes de octubre me dice 1.30, esa información al gerente, al director, le va a ser muy relevante porque va a estar viendo que su índice de liquidez corriente a nivel de la tendencia viene mostrando un decaimiento y hay alguna explicación que encontrarla que podrá ser por ejemplo, en el estado de resultado la podrá encontrar si estamos con algunas pérdidas, por ejemplo, un mal apalancamiento o puede ser una decisión de inversión de la compañía que ha decidido invertir en activos fijos aprovechando ciertas circunstancias, como por ejemplo en estos momentos donde el dólar oficial muestra un valor bajo, un retraso, y por lo tanto la dirección decide comprar una máquina en el exterior de un valor significativo y que genera una diferencia competitiva en el mercado. Si tomase una decisión como esa, el capital de trabajo caería en el periodo en cuestión, por lo tanto, la lectura sería fácil porque el indicador estaría a la vista y estaría demostrando la caída y la explicación estaría fácil porque se condice con la adquisición del bien de uso. Ahora, que sería un activo no corriente, con lo cual la caída del índice de liquidez corriente va de suya, salvo que yo financie con fondos de tercero la adquisición de esos bienes de uso y bueno, en eso está el juego del manejo de las decisiones empresariales, pero lo que quería mostrarles es que los informes no solo muestran una foto de un momento determinado, sino que también tienen que mostrar tendencias y tienen que indicar rendimientos, tienen que indicar eficiencia, tienen que indicar eficacia y tienen que indicar capacidad de adaptabilidad de la compañía o de los procesos que estamos evaluando, procurando algo muy importante para el sistema empresa, que es su homeostasis, ¿sí? Para darle adaptabilidad a los cambios que se van presentando en el medio. Por lo tanto, los informes que van dirigidos a la alta dirección tienen que mostrar la foto, pero también tienen que mostrar la película y permitirles a quienes lo reciben poder hacer una interpretación de lo que están viendo, leyendo y poder tomar medidas para
maximizar las fortalezas y neutralizar las debilidades, para aprovechar las oportunidades y para evitar la concreción de amenazas. Así que lo primero que hay que entender es que cuando uno presenta informes, los informes tienen que mostrar esto. Y segundo, los informes se construyen dentro de cada radio de acción de cada gerencia, y luego esos informes gerenciales se presentan a la alta dirección, donde los va recibiendo ya de las distintas áreas o gerencias. O sea, cada gerencia tendrá su elaboración propia por los temas que le son propios de su área de incumbencia, y la alta dirección lo que hará es ir compatibilizando la información que va recibiendo de los distintos sectores, de manera tal de ir configurando una idea para la toma de decisiones. Así es como definitivamente los gerentes tienen un rol importante en la preparación de los informes, y aquí me quiero detener para que no se ubiquen y no se confundan, porque cuando se presenta un informe de una gerencia, se apuntan a dos cosas. Por un lado, establecer información, indicadores de la gestión del área en cuestión. Y por otro lado, la definición, presentar información referida a parámetros o a el funcionamiento, lo que se va logrando como resultado de la gestión. O sea, una cosa es mostrar indicadores de gestión y otra cosa es mostrar los resultados que provocó esa gestión. Son dos vías distintas. Por un lado, vamos a tomar el caso de la gerencia de compras. Una cosa es que la gerencia de compras exprese y mencione la cantidad de operaciones que pasaron por sus manos, lo cual demostraría cuán ocupada ha estado, cuántos pedidos internos de compra ha recibido, cuántos de esos pedidos se han concretado, cuántas solicitudes de cotización, cuántas comparativas se han hecho, cuántas se han convertido en órdenes de compra, y cuántas de esas órdenes de compra se han convalidado en ingresos de mercaderías, por ejemplo, o de materia prima, y en facturas de compra. Es decir, cuántos pedidos han terminado en órdenes de compra, y por otro lado, que son aspectos cuantitativos, y otro que son aspectos cualitativos, como decir qué monto representaban esas órdenes de compra, cuál ha sido el monto promedio de una orden de compra, esto es para medir la gestión del sector. Y otra cosa es hablar del resultado de la gestión, que dirá, nosotros en el periodo hemos comprado de la materia prima A tantos pesos, de la B tantos pesos, de la C tantos pesos. A su vez, lo hemos comprado a un precio promedio de tanto, lo he comprado más caro por una situación que la va a tener que explicar, se compara al precio, por ejemplo, del mejor proveedor para el producto, pero resulta que la cantidad que se entregó por parte del proveedor ha sido escasa, entonces, por lo tanto, y eso ha llevado a comprarles a otros proveedores a un precio más alto. Entonces, eso ya tiene que ver con el resultado de la gestión. Una cosa es cuánto gestionó en volumen,
Y otra cosa, ¿qué resultado produjo eso? Bueno, un buen informe para la dirección de los gerentes avanza sobre informar sobre su gestión y sobre el resultado que tuvo su gestión. Si su gestión ahorró, si su gestión produjo, a qué valor compró, qué estuvo comprando la compañía, qué dejó de comprar, por qué dejó de comprar, dónde se produjo una situación que afectó los inventarios. Obviamente que si la que está presentando, por un lado va a estar este informe, pero por otro lado va a estar el informe del almacén. El almacén también dirá cómo administró sus inventarios, si se encontró por debajo del punto de pedido y el punto de pedido no fue repuesto en tiempo, lo que generó un parate o que llevó a un costo de oportunidad o a una cuestión que afectó el proceso fabril. Bueno, todo ese tipo de cosas salen de los informes que deben presentar los gerentes. Por lo tanto, cuando el gerente va a presentar, por lo general, ya están bastante consensuados los indicadores fundamentales que va a utilizar, sean indicadores de su gestión o sean indicadores del resultado de su gestión. Y por lo tanto, ahí tendrá que presentar información básica que se utilizó para su construcción, de dónde salió la información y quiénes han sido los responsables en proveerla. Ahora vamos a entrar a una parte más práctica de los informes para la dirección. Hago un paréntesis de 30 segundos, menos tal vez, es para preguntarle si alguien tiene una pregunta. Si no tiene una pregunta, voy a pasar a la parte más práctica. Pero esto, digamos, una pequeña introducción teórica que vamos a volver sobre la teórica después de pasar esta primera parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Bueno, me tomé una fracción de segundo y prendí el aire acondicionado porque me estaba haciendo calor. Pasemos a ver cómo, cuáles son las fuentes, cómo se origina la información. Vamos a épocas en que estábamos más atrás, vamos a ir hasta ver la posibilidad de producir, porque producir un informe no necesariamente habla de informática y no necesariamente habla de información producida en base al procesamiento electrónico de datos. Puede ser que yo tenga un registro manual que diga en la mesa de entrada de mi estudio, que diga cuántos papeles entraron, cuántos papeles salieron, y yo en base a, y después si yo agrego en el cuaderno ese que me diga el día, quién me lo trajo, qué me trajo, vamos a suponer, o qué le entregué. Si quiero tomar más información, empiezo a agregar campos, o sea, agregarle columnas al cuaderno y empiezo a preguntar qué tipo de información me trajo. Me trajo información impositiva, laboral, de auditoría, etc. Después puedo ir más en detalle. Dentro de la impositiva, ¿qué información me trajo? Me trajo un requerimiento, me trajo una orden de fiscalización, me trajo papeles de trabajo o de documentación para la preparación, para la liquidación. Bueno, yo puedo tipificar lo que me trajo. Eso, cuanto más campos yo prevea en el cuaderno, más posibilidades voy a tener de poder entender lo que me está pasando en la entrada y salida del estudio y podré tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, si yo entiendo eso y veo
de qué se trata la información que llega, podría pensar qué tratamiento le doy a partir de que llega la información y cómo habilito procesos internos a partir de ahí. Bueno, a nivel de procesamiento electrónico de datos es exactamente lo mismo. Los datos van ingresando a bases de datos y las bases de datos luego pueden, de esas bases de datos se pueden obtener información. Básicamente lo que muestra ahí el dibujo es que así como en un esquema manual un documento externo puede ir a parar a un cuaderno, a un libro, a un registro, de igual manera, un documento externo puede ser procesado en origen y ir a parar a una base de datos y luego yo tomar información de la base de datos. La diferencia estaría en que en el sistema manual mi esfuerzo por interpretar no va a ser el mismo que mi esfuerzo en el procesamiento electrónico de datos, porque no solo el procesamiento electrónico de datos va a servir para ordenar, para guardar los datos, sino también para interpretarlos, o sea, que haga un rápido resumen, y de la otra manera me sería imposible. O sea, yo iría a un manual, un registro manual, si ingresan y salen 2 documentos por día. Pero si entran 1000 documentos por día, mi capacidad y el esfuerzo que tengo que hacer en un manual es absolutamente distinto. Así que el origen de la construcción de los informes son los datos que van ingresando a algún lugar. Por ejemplo, tomemos, hablando de las bases de datos, las bases de datos, esto es para que vayan entendiendo, después cuando veamos diagramas de contabilidad, ahí nos vamos a precisar mucho más este tema, pero las bases de datos pueden ser o bases de datos maestras, donde los datos que se guardan ahí son de carácter fijo o semifijos, pueden ser bases de datos transaccionales, donde se guardan datos de las transacciones, y a partir de ahí puede haber bases de datos transaccionales puras, o sea que el dato guardado ahí corresponde a un único documento de origen, o puede ser una base de datos transaccional mixta, donde se termina llegando a un juego de información que proviene de distintas tablas a partir de transaccionales puros, como por ejemplo el caso de la cuenta corriente. A ver, vamos a dar un ejemplo. Las bases de datos, una base de datos maestra puede ser la de clientes, por decir algo. Una base de datos transaccional pura relacionada a un cliente puede ser una factura de venta. Una base de datos de gestión, o lo que sería transaccional mixta, vinculada también al cliente, podría ser la cuenta corriente del cliente. ¿Por qué la cuenta corriente del cliente es una transaccional mixta o de gestión? Porque en ella juegan diversas bases de datos transaccionales puras, que son la factura, la nota de débito, la nota de crédito y el recibo de la cobranza. Sí, el saldo de una cuenta corriente surge de más las facturas, más las notas de débito, menos la nota de crédito y menos los recibos. Por lo tanto, construir una cuenta corriente es apelar a construir una base de datos transaccional mixta como consecuencia de incorporar a ellas datos de bases de datos transaccionales puras. Y yendo a la base de datos maestra, la base de datos maestra, que son los datos fijos o semifijos, son los que no hacen a las transacciones. Es decir, yo grabo los datos del cliente una vez y prácticamente no cambio los datos salvo que se produzcan. Por eso dije que son datos fijos o semifijos. Por ejemplo, el dato fijo prácticamente sería su razón social, prácticamente no suele cambiarse la razón social, podría suceder, o el quit, eso que es como el DNI de la persona jurídica, sería el DNI de una persona física.
luego podría ser ese cliente su domicilio, ese podría ser semifijo. ¿Quiénes son los gerentes? Podría ser semifijo porque en algún momento el gerente puede cambiar o el domicilio puede cambiar, pero mientras yo no vaya sobre la base de datos maestra y no le cambie los datos, siempre se toma el dato fijo que está guardado. En cambio, esa es la base de datos maestra, la que no cambia. En cambio, el transaccional es el que va recibiendo y va registrando en la tabla, registro por registro, que se refiere a cada transacción en cuestión. La factura 1, la factura 2, la factura 3. Dentro de las bases de datos maestras, las más comunes son las de personas. Por lo general, con las bases de datos son bases de datos relacionales, o sea, que no es una única tabla, sino que hay un conjunto de tablas que entre todas las tablas integradas construyen lo que se llama la base de datos. En el caso, ya vamos a ver dentro de un ratito lo que acabo de decir con un ejemplo. Pero yendo a las bases de datos maestras, las más comunes son las personas. Hay una tabla de parametría que establece el rol, por lo tanto, yo podría decir que una persona determinada puede a su vez tener el rol de empleado de la empresa y puede ser cliente al mismo tiempo. Difícilmente en una empresa un empleado sea proveedor, pero puede ser cliente de la empresa. Y así sucesivamente los distintos roles que pueden asumir cuando uno define la tabla del maestro de personas, y por separado los roles puede darle mayor elasticidad al tema. Un campo podrá decir si es una persona física, humana o una persona jurídica, y así sucesivamente. Entonces, acá tomemos como arranque un DNI que trae alguien y que yo le cargo los datos en la base de datos maestra. Por lo tanto, a la persona la tengo ya registrada en la base de datos. Ya cambia porque acá aparece la factura de un proveedor que ingresa a nuestro sistema, la registramos, eso va a la base de datos de transaccional puro de las facturas de los proveedores, y lo que están mostrando ahí las pantallas son dos cosas. Una está mostrando el menú de carga de datos de la factura, o sea, yo tengo el físico del proveedor, pero luego los datos que están en el físico del proveedor se cargan en la factura, en los campos que el menú abre para incorporar los datos que están en la factura. Bueno, algún día llegaremos a que los datos de la factura entran directamente a nuestro sistema. Aquí estamos cargándolos de alguna manera. Ahora, una vez que los cargamos, los datos entran a la base de datos transaccional de facturas de proveedores. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo es en la pantalla de la izquierda, mirando de frente, es el menú de carga de los datos de la factura del proveedor, y a la derecha están viendo la base de datos línea por línea. Ahí, si ven, hay una línea azul. Esa línea azul es el registro de esta factura, es decir, cada factura que se carga es un registro en la base de datos transaccional pura. Por lo tanto, ahora lo veamos un poquito más en detalle a esto general. Cuando yo veo una factura, ahí ustedes lo que están viendo es una factura letra A, por lo tanto, estamos hablando a un responsable inscripto, que tiene una fecha de emisión y tiene una serie de datos. Ustedes saben que los comprobantes básicamente tienen tres partes: cabeza, cuerpo y pie. Ya el pie está medio, se lo usa mucho en documentación manual, no así en documentación electrónica, porque el pie lo que busca es la rutina del procedimiento para ir interviniendo en las distintas personas que van participando del proceso. Por lo general, la trazabilidad de un documento electrónico no requiere que en el documento físico aparezca lo que se conoce como pie. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar en una factura es, como algo muy importante, son los datos de cabecera y los datos del cuerpo. Por lo general, vieron que les decía que no necesariamente los datos quedan en una sola tabla. Por lo general,
cuando se genera una factura de compra, se genera una factura de venta, los datos de cabecera se suelen guardar en una tabla y los datos que son propios del cuerpo se suelen guardar en otra tabla. Esto es para dar agilidad al sistema. Ustedes vean que todo lo que es el transaccional, factura, venta, encabezado, ahí toma los datos de cabecera, la fecha del documento, el nombre del cliente, su quit, su domicilio, de qué localidad es, quién es el vendedor que ejecutó, se trata de una operación mayorista, y así sucesivamente. Luego, bueno, ¿cómo será de vieja que lo único que le cambié la fecha le debería haber agregado un 0 y hubiera sido un poco más creíble? Pero pensar que una heladera cuesta 12.000 pesos es bastante poco creíble. De todas maneras, acá fíjense que en el transaccional factura encabezado, en una línea de registro quedaron guardados todos estos datos en cada uno de los campos. Ahora, si esta factura hubiera tenido, en vez de un artículo, hubiera tenido 20 artículos, heladeras, televisor y lo que fuese, trasladar el cuerpo a un transaccional con datos de cabecera la hace muy compleja y muy lenta. Entonces, lo que se hace es se cruza un ID o un dato de vinculación entre la tabla de encabezado con la tabla de detalles de ítem, y en la tabla de detalles de ítem están artículos por artículo, porque ahí empieza a jugar un montón de otras cosas, empiezan a jugar los datos de compras, las actualizaciones de precios de compra, y empiezan a jugar temas de datos propios de cada artículo. Con lo cual, la información, cuando va a ser resguardada en un transaccional, una factura de venta o de compra, o un remito, por ejemplo, sepan que cuando uno se expresa diciendo va a un transaccional puro, eso no implica que la base de datos tiene la forma de una tabla única. Puede estar volcados sus datos en múltiples tablas que están relacionadas entre sí y que cuando van a devolver información se pueden volver a juntar. Por lo tanto, ahí lo que están viendo es esa factura del proveedor que llegó, nosotros la procesamos y cuando la procesamos, cargamos los datos, fue un transaccional puro, que luego, en realidad, cuando nos metemos más adentro y nos metemos en la parte técnica, que tiene que ver con las estructuras de datos, van a parar a distintas tablas que en su conjunto permiten arman lo que es la base de datos del transaccional puro de la factura del proveedor. Bueno, acá hay mucho de tecnología, yo no soy un experto en el tema, podría hablar porque conozco de esto, pero digamos, por una cuestión de tiempo no vamos a avanzar sobre esto, y aparte porque no es necesario. Pero sí es importante que lo entiendan, porque al momento de construir los informes para la dirección, ustedes tienen que ser hábiles, entender que los datos están guardados en algún lugar y que los datos tienen que ser pedidos o solicitados de una manera con conocimiento, para que estos sean unos buenos requirentes en el momento, o sean ustedes mismos ustedes mismos los construyan a los informes. Acá está la pantalla de carga. Acá lo que vemos es lo que les decía antes, que es agarrar acá la página, el menú me va guiando y me va diciendo cargue acá, y entonces por lo general el Enter o el Tab que voy haciendo en el sistema me va pasando al dato requerido a continuación. Por lo tanto, es como si siguiera una línea de arriba hacia abajo. Cuando termino de cargar, lo que ustedes veían recién en chiquitito, ahora lo ven, termina en ese registro que están viendo ahí. Obviamente, lo que están viendo ahí es el registro del transaccional cabecera. Como ustedes verán,
bueno, ahí figura el recibo, tendría que haber sido, por ejemplo, el caso de una factura. No, lo que pasa es que esta es una base de datos del proveedor donde están no solo las facturas, están también los recibos. A ver, no, perdón, acabo de decir una macana. Acá está la base de datos completa, donde están todos los proveedores y no está filtrada. Esto es un resultado de juntar toda la base de datos. Pero de todas maneras lo que les quería mostrar es que cada factura va a parar al registro y ahí va quedando el dato. Bueno, en este caso me parece que lo que hemos pegado ha sido una de cliente y no una de proveedores. Bien, pero vamos más fácil, lo que acabo de decir lo voy a expresar de una manera más simple. Lo que están viendo ahí es la base de datos que en una tabla o en un conjunto de tablas tiene, esto es lo que se conoce como estructura de datos. Yo defino los datos que necesito, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, es decir, puedo decir apellido, puedo decir nombres, puedo decir DNI, puedo decir domicilio, lo que fuese. Y luego voy ingresando los registros. Si este fuese un maestro, una base de datos maestra de personas, yo podría decir el primer registro corresponde a León Alejandro, domicilio tal, DNI tanto, y así el que sigue Juan Pérez, Pérez Juan, y así sucesivamente, y armo la base de datos de maestra de personas. O sea, pues los pasos para construir un informe, porque está la tabla, los datos para construir, los pasos para construir el informe serían, primero establecer el objetivo que persigue el informe. ¿Qué es lo que quiero informar? Las ventas de un periodo, las compras de un periodo, el movimiento del stock en un periodo, la producción de un periodo. O sea, primero y antes que nada tengo que tener claro qué es lo que quiero presentar como informe. Segundo, tengo que identificar la fuente, de dónde voy a sacar los datos. Por lo general, estos datos pueden ser de fuentes o de base de datos orígenes. Esta es cuando yo construyo la información de base. Puedo construirla sin ir a la base de datos y ya tomar el informe de otros, o sea, tomar un subelaborado, un semielaborado o un producto ya elaborado por mí o por otros. Y ahí tengo que establecer cuáles son las variables y las jerarquías que tienen los datos en la construcción del informe. Y por último, construirlo. Esto lo vamos a ver en la práctica. Nosotros hoy vamos a llegar hasta la teoría y vamos a tomar casos prácticos y la clase que viene vamos a concentrarnos en casos prácticos de armados de informes para la dirección. Igualmente lo van a ver en clases prácticas. Pero básicamente, ¿qué es lo que quise decir con establecer variables y jerarquías? Cuando uno va a construir un informe, el informe suele presentarse por lo general en una tabla de mínimo 2 variables, en columnas y en filas. Podrá decirme cuántos han sido las ventas por sucursal. Por lo tanto, ahí tengo 2 variables claramente identificadas, ventas y sucursal. Puedo incorporar una tercera variable, con lo cual, al incorporar una tercera variable, me obliga a trabajar en la jerarquía de las variables y definir dentro de vamos a suponer que sean 3 variables que yo elija. La variable, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiera saber de una base de datos de clientes, cuántos clientes tengo de acuerdo por provincia. Es decir, quiero saber cuántos clientes tengo en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en todos los lugares donde yo participo. Y después necesito saber cuántos de esos clientes son personas jurídicas y cuántos son personas físicas. Y por otro lado, necesito saber una segmentación
de algún otro dato. Bueno, en este caso estaba pensando en la edad, así que eliminaría las personas jurídicas. Vamos a suponer que estamos tratando de definir de las personas físicas cuántas personas tengo en determinados rangos de edad, por banda etaria. Entonces, ya tengo 3 variables ahí. Tengo la primera variable, que es la provincia. Tengo la segunda variable, que es las bandas etarias. No recuerdo si les planteé la tercera variable. Vamos a suponer que, no recuerdo haberlo dicho, pero vamos a suponer que la variable sea sexo, hombres y mujeres, por decir algo. Entonces, yo, si tengo 3 variables, yo tengo que definir cuáles son las 2 variables y cuál pasa a ser una subvariable de una variable. Entonces, cuando voy a construir el informe, yo tendría, por ejemplo, en las filas podría tener las provincias, Tucumán, Salta, Jujuy, hacia abajo. En las columnas podría tener las bandas etarias, es decir, entre 18 y 25, entre 25 y 35, y así sucesivamente, y a su vez dentro de cada banda etaria, masculino, femenino. Entonces, ahí incorporé en el reporte, en el informe, una tercera variable, pero la variable sexo ha quedado como, por jerarquía, como una subvariable de otra variable que era la variable banda etaria. Con lo cual, los informes se construyen así, se construyen presentando cuadros que tienen información de variables, donde yo defino qué variable va en las filas, qué variable va en las columnas, y si incorporo una variable más a estas dos, tengo que definir su condición de jerarquía de subvariable, y tengo que definir si la pongo dentro de las filas o dentro de las columnas. Por lo general, las subvariables se las proponen dentro de las columnas, y a las filas se mandan las variables con mayor cantidad de números posibles, de alternativas posibles. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, 3 bandas etarias, y tuviera 24 provincias, pondría por lógica la provincia en las filas, porque uno intenta que también tenga cierta estética el informe. Entonces sería muy difícil leer un informe de 24 apaisados, sería mucho más fácil leer las 24 en la columna. Y así, o sea, hay una cuestión de criterio, de estética en la construcción del informe, que es algo que nosotros también esperamos que lo sepan manejar en la construcción del informe. Cuando yo lea el informe, por algo lo construí, porque quiero saber dónde poner un esfuerzo, por ejemplo, si mis clientes están en qué provincia, y en qué provincia, de qué características son los clientes que tengo, si pertenecen a una determinada banda etaria o no, si son de determinado sexo, y todo eso, seguro si lo pedí, es por algo puntual, porque estoy pensando hacer alguna acción concreta y necesito tener esa información. Por lo tanto, vieron cómo prácticamente hemos llegado al final de producir un informe para alguien que lo necesita porque lo pidió y porque va a tomar una decisión, y probablemente ese sea un gerente de ventas que cuando presente su informe para el directorio, el dato lo va a simplificar, y a los directores tal vez ese informe no les sirva, pero sí les sirva decir que el 70% de los clientes de la empresa están en la provincia de Tucumán, y la mayoría pertenece al rango de edad 45-55 años. Tal vez ese nivel de resumen vaya directamente a la alta dirección como un dato específico que está metido de otro informe, de otra jerarquía, porque ya está destinado a la alta dirección. Pero en la construcción del informe para el gerente,
venta, para el gerente comercial, el informe le permitió llegar a esa conclusión y pasar esa conclusión a la alta dirección. Lo que quise mostrarles es que el informe, ¿de dónde nace? Nace de esas tablas, de esas bases de datos o maestras o transaccionales, donde se depositaron los datos, sean de datos de única vez o datos transaccionales que son registros permanentes. Dentro de las bases de datos maestras, me olvidé de aclararlo, la base de datos de personas, que yo puedo definir de ahí también la base de datos de proveedores o la base de datos de clientes o la base de datos de empleados. También puedo tener otra de las bases de datos que es muy importante, es la base de datos de artículos. Yo le diría que en un proceso organizacional, la base de datos de artículos es la primera que uno pone mucha atención y es donde se producen las principales consideraciones de cualquier trabajo de implementación o de mejora que uno haga en el sistema de información. La base de datos de artículos es muy importante. Después está otra base de datos que es muy conocida, que es el plan de cuentas para nosotros, porque es una base de datos. El plan de cuentas, que es una tabla donde están las cuentas contables que se van a usar, el criterio de ordenamiento que tienen a través de la indicación del ítem, rubro, subrubro al que pertenece, un código que se le asigne, y esa tabla constituye lo que nosotros le llamamos el plan de cuentas. El plan de cuentas responde a un criterio y es una de las bases de datos que fijas, maestras, que uno tiene que trabajar en el proceso del diseño del sistema de información y cuando está trabajando en el sistema administrativo en su conjunto. Por lo tanto, lo que les quise mostrar es cómo desde la fuente se puede, de las bases de datos, se puede tomar información y construir informes. Y los pasos que se dan, ahí están muy simplificados, los pasos que se dan, después lo vamos a ver con ejemplo, los pasos que se dan para llegar al informe. Por lo tanto, esto tiene, si nosotros tenemos un muy buen RP, por ahí un alto mando, desde un gerente hasta un director también podría tipificar su informe entrando a las bases de datos. Un buen RP, yo les mostré cuando les mostré el RP funcionando, cómo se entraba a la construcción de tablas. Recuerdan que las semaforicé, puse para determinadas montos de compras para arriba poner el color rojo. Es decir, uno puede construir su reporte y cuando uno quiere va actualizando y va importando, va mirando los datos porque va directamente a la base de datos y los reporta. Por lo general, la construcción de tableros de información, cuadros de mando y ese tipo de cosas, lo que hacen es ordenan los datos, construyen a partir desde la base de datos origen y eso va construyendo el conjunto de datos que hacen a ese tablero. Obviamente que en la alta dirección se le prepara un resumen y gente muy ocupada, como podría ser un ministro de salud, al ministro de salud le interesa 5, 6, 7 datos y los recibe en su celular todos los días. Como por ejemplo, miren ahora con el tema de la pandemia, puede tener información de cuántas camas de terapia intensiva disponibles hay, tanto en el sector público como privado, cuántas están utilizadas, y ese es un dato que debe monitorear todos los días. Bueno, eso puede construirse fácilmente y llegar hasta mandarle los datos al ministro a través de aplicación y él lo está viendo en un celular. Ahora, para que llegue arriba y de esa manera tan resumida es porque abajo los datos se tienen que haber cargado en origen. Por lo tanto, es muy importante que todas las transacciones se carguen a través del sistema de gestión, o sea, el sistema de gestión los tiene que obligar
a que los datos sean consecuencia de gestionar. Si yo hago la factura y la factura cargo los datos. Si yo quiero cobrar, que no puedo cobrar por un recibo manual, cobro por el recibo de sistema. Eso garantiza, aparte de un montón de controles, que los datos son cargados y en el momento que son cargados, el dato está siendo reportado. Cualquiera puede estar viendo el resultado de la gestión minuto a minuto cuando todo... Esto tiene que ver con el sistema de información cuando les expliqué la lógica que venía desde las múltiples terminales, se capturaban los datos, entraban al data warehouse, o sea, al recipiente general de datos, y después por técnicas de data mine, los datos se customizan y llegan a un nivel de análisis, de presentación absolutamente resumida. Bueno, ese es el proceso que puede llevar a que un ministro reciba en su celular información resumida como las que les acabo de decir. Probablemente el ministro no esté preocupado por recibir esa información en una época fuera de pandemia. ¿Cuántas camas de terapia intensiva están siendo utilizadas? Pero bueno, cuando pasa a ser importante, se reconstruye lo que tiene que ver. Cuando vamos a armar información, hay que tener en cuenta que la información que recibe la alta dirección tiene distintos flujos. Hay un flujo que tiene que ver con información externa o ambiental, esa hace al entorno de la empresa, al exterior de la empresa. Hay otra que se produce dentro de la empresa y hay otra que es una información corporativa que la empresa que muestra ante terceros, tratando de orientar de manera estratégica su gestión comercial o cualquier otra situación que quiera plantear, tratando de que el contexto reciba esa información corporativa. Esto se vincula mucho al marketing digital, se vincula a cosas como hacer conocer productos o hacer conocer la compañía ante terceros en el entorno. Por lo tanto, la información que se maneja es de carácter externa, de carácter interna y de carácter corporativa. Bueno, esta es según qué sector de la empresa sea la destinataria, será la característica, y dada la característica de la información, tendrá un nivel de criticidad o de evaluación. Fíjense, no voy a tratarlas a todas, después ustedes la ven, pero voy a repasar dos conceptos que los traté antes para que vean cómo se aplica. Por ejemplo, el caso del horizonte temporal. La información que maneja la alta dirección es el comportamiento en el largo plazo, pero la parte operacional, la que tiene que hacer el control de la operación, la necesita en el corto plazo, porque tiene que controlarlo ya. La dirección de control, ya no la dirección de operaciones, la necesita en el mediano plazo para entender que se está cumpliendo acabadamente. En el caso de la precisión, recuerden lo que dijimos, cuando vamos a niveles operativos, necesito muy detallado a quién hay que cobrarle. Pero a la alta dirección no le va a interesar a quién hay que cobrarle, le va a interesar saber cuánto hay que cobrar, por lo tanto el nivel de precisión no es muy alta ni alta, es media. Por lo tanto, en todo caso, podrá venir esa información customizada de acuerdo a algún criterio. Así que esta diapositiva es para que vean cuál es la característica que tiene la información de acuerdo al nivel al que va a ir destinada. Y acá en esto vamos a ver que respuesta, esta es una manera de explicar cómo se arma un informe, teniendo en cuenta, digamos, contestando las preguntas. Si yo puedo contestar estas preguntas, podré entender lo que tiene un informe. La primera respuesta que tiene que dar un informe es ¿para qué se elabora?
¿para qué se hace el informe? Entonces, eso es hablar del objetivo que persigue el informe. Es decir, todo informe que no tenga una respuesta clara, precisa, para qué se lo elabora, ya tiende a ser un informe no necesario, tiende a ser un informe que tiene que ser, prácticamente, si no pasa el sentido de que esté, no tiene seguramente no tendrá mucha supervivencia. Por lo tanto, todo informe tiene que contestar para qué se elabora. Después, quién es el que lo prepara, cuándo lo prepara, de dónde saca la información y a quién está dirigido. Todas estas respuestas las tiene que dar el informe. ¿Qué características tiene el informe? Si es un informe periódico, si es un informe permanente, si es acumulativo, comparativo, si muestra porcentaje, todo este tipo de cosas debe quedar claro cuando uno tiene un informe a la vista o para evaluarlo, o cuando el informe va a ser construido. Y por último, todo informe tiene que tener conclusiones claras que se puedan extraer del mismo. Por lo tanto, para poder avanzar en la construcción de un informe, tienen que saber que tienen que contestar todas estas preguntas. Probablemente las preguntas nosotros se las hagamos durante el examen respecto de un caso práctico que le indicamos. Ahora vamos a tratar de ver algunos ejemplos, nos quedan 20 minutos, voy a tratar de llegar a hacerlo y si no, quedará para la próxima clase donde ya iremos a más casos prácticos. Pero, por ejemplo, veamos informes para la dirección de la función de compras. Acá ya habíamos, esta parte yo ya la expliqué, cuando hablé de la diferencia entre informar acerca de la gestión que tuvo el sector, que es informar en qué se traduce el resultado de esa gestión. Ahora, ¿qué objetivo persigue? Persigue la eficiencia operativa, tratar de reducir los plazos en los trabajos, evaluar rutinas internas, permite corregir cualquier desviación en el proceso. Uno en el proceso establece medidas que ya las vimos en la clase que dimos cuando vimos las mediciones de los procesos. Búsquenla porque esa fue una de las primeras clases que vimos, creo que fue la segunda o la tercera clase. Vean que ahí hablé de las medidas de eficiencia, de eficacia y de adaptabilidad. Y ahí en las diapositivas quedaban marcadas cuáles eran ese tipo de medidas que se podían preparar. Ahora, esto hemos dicho, los primeros 3 puntos tienen que ver sobre informar sobre la gestión y sobre la marcha que va produciendo la gestión y cuán eficiente está siendo. Y ahora, ¿sobre qué informamos? Sobre los precios pagados, sobre qué materiales estamos comprando, si estamos sustituyendo materiales o no, si hemos conseguido en las compras mejores condiciones para el pago, si estamos comprando determinados bienes o servicios, por ejemplo, el de la energía eléctrica, el de todo tipo de energía que compremos, todo esto, o servicios en general, bueno, todo esto es digamos, lo que se informa, hacia el corazón del informe. Y, por ejemplo, cuántos días de pedidos, entre que llega el pedido interno de compra y se convierte en una orden de compra, o hasta que llega la mercadería, ahí hay tiempos. Entonces, si uno hace el estudio del tiempo entre que se produce el pedido interno, se genera la orden de compra y se ingresa al stock la mercadería, nos permite entender el comportamiento tanto de la oficina de compras como del proveedor, por un lado. Y por otro lado,
uno suele establecer estándares de eso, y a medida que uno lo va haciendo periódicamente, va dando seguimiento y va comparando contra el estándar. Por lo tanto, uno puede ir viendo si el proveedor cada vez se demora más en aprovisionarme, o tal vez estamos viendo algún precio mejor, pero la demora genera otro tipo de problemas, y todo eso se lo puede ver en estos informes donde se hace seguimiento a este comportamiento. Básicamente, lo que uno hace es, en los informes de compra, comparar compras reales, puede incluso comparar compras reales contra compras presupuestadas, puede establecer compras por sucursales, o para sucursales. Bueno, esto va a depender de cada caso. Yo puedo definir compras por líneas de productos, puedo evaluarla en pesos o en unidades, puedo ver la eficiencia operativa y puedo evaluar el cumplimiento de las órdenes de compras en día. O sea, todo esto tiene que ver con ejemplos de lo que suele ser relevante en los informes que suele generar la gerencia comercial, específicamente el departamento de compras, o la subgerencia de suministro en una empresa industrial, donde tengo también la oficina de compra. Normalmente son informes que uno suele programar y les da periodicidad. Entonces yo lo que hago es ver cómo evolucionan las compras reales en importes y en unidades por línea de producto. O puedo ver la variación mensual de compras reales respecto de las presupuestadas y cómo se comportaron en pesos o en unidades, y encima por línea de producto. Fíjense que ahí estoy hablando de 3 variables. Por ejemplo, tomando el ejemplo, el mes ya implica una primera variable: enero, febrero, marzo, abril. Compras reales versus compras presupuestadas ya trae 2 variables más, o sea, trae una variable más, que es la información de compra comparativa con la presupuestada. Y por otro lado, incorporo una variable que es la línea de artículo. Ya por lo menos tengo 3 variables. Si tengo 3 variables, tendré que definir cuál de ellas es una subvariable. Entonces, depende cómo lo quiera ver, yo podré decir los meses a la fila y a la columna la real y la presupuestada como variables, y como subvariables la línea de producto. Vamos a hacer que hagamos de cuenta que tenemos 2 líneas de producto, el producto A y el producto B. Por lo tanto, la variable mes iría a la fila, la variable compra real y presupuestada iría a la cabecera como variable de la columna, y como subvariable, o sea, dentro de las compras reales, irían línea de producto A, línea de producto B, y en las presupuestadas línea de producto A, línea de producto B. O podría haber hecho al revés, podría haber puesto línea de producto A, real y presupuestada, línea de producto B, real y presupuestada. Lo que hice fue cambiar la jerarquía de la variable, llevando la subvariable a variable, como en el caso de la línea de artículo, y bajando la variable real presupuestada a una subvariable. Por lo tanto, cuando uno construye, es decir, los informes, acá estamos mostrando cuáles son los informes, pero mientras hablo de cuáles son los informes, los llevo a la forma en que han sido construidos, y eso les da la idea de dónde sale la información. O yo quiero comparar compras reales entre 2 periodos con variación porcentual y clasificada por tipo de compra. Cuando yo agrego porcentajes, los porcentajes pueden ser verticales o pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Es decir, a veces los porcentajes son de composición y a veces son de variación. Eso, es decir, composición significa que las compras del producto A son tantos pesos y representa el 60% de las compras de la línea de producto B es el 40%, y por lo tanto tengo 60 más 40
hace el 100% de las compras divididas en líneas producto A y producto B. En ese caso, esa es una variable de composición, eso es composición. Cuando yo quiero ver la variación entre un periodo y otro, yo podría decir, o la variación entre real y presupuestado, que es común, yo digo, bueno, yo presupuesté vender 100 unidades, comprar 100 unidades, pero compré 150. Por lo tanto, yo podría decir que la variación entre el real y el presupuestado es de un 50% de lo que se había presupuestado. El real es un 50% más de lo que se había presupuestado. Ahí estoy verificando el comportamiento de variación. Con lo cual, ustedes cuando van a presentar porcentajes dentro del informe, empiezan a tener estas características. Pueden ser porcentajes horizontales, pueden ser porcentajes verticales, tienen distinta explicación cada uno de ellos, y pueden ser de composición o de variación. O de evolución tanto en el tiempo como con la comparación. No se preocupen de lo que estoy explicando, porque esto lo vamos a ver en la parte práctica. O comparar, por ejemplo, las compras reales entre dos sucursales de un mismo periodo, clasificada por tipo de compras, o comparación de compras entre sucursales reales versus presupuestadas en determinadas líneas de artículos, serían los casos. Así es como los ejemplos más comunes son informes de compras presupuestadas versus reales, comparativas mensual por artículos o por grupo de artículos, informe de compras por periodos, por artículos y tipos de compras. Estos son ejemplos de este tipo de informes. Fíjense que aquí, veamos la hora, faltan 10 minutos, acá tenemos las respuestas a las preguntas que nos veníamos haciendo, y por ejemplo vamos a tomar un ejemplo de un informe de compra presupuestada versus reales comparativo mensual. ¿Quién lo prepara? El jefe de compra. ¿En qué oportunidad? Por ejemplo, mensualmente. ¿Para qué lo hace? Para comparar las compras del periodo respecto de sus compras presupuestadas y poderlo ver de manera evolutiva, porque lo voy comparando mes a mes. O sea, yo puedo establecer estáticamente esto y ya no lo comparo, no lo pongo comparativo mensual. En cambio, cuando yo tomo el comparativo mensual y encima lo sumo, puedo ver si la desviación real con presupuestado es significativa, porque yo puedo haber tenido una desviación importante presupuestada real en un mes, pero en el conjunto de meses no serlo. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con la compra de bienes para los procesos productivos o de acopio de mercadería frente al desabastecimiento, probablemente en un comparativo mensual van a encontrar un mes que la compra se desvió respecto de lo que se había presupuestado porque uno hizo una compra especulativa, pero cuando va a ver el acumulado del periodo, se da con que el real más o menos responde al presupuestado, porque tampoco tiene sentido acumular stock que implica una inmovilización de capital y encima que después obsoleta o no se va a poder usar o no se va a vender. Con lo cual, estas palabras de preparar informes presupuestados con real, comparativos, etcétera, tienen una razón de ser. ¿De dónde se obtiene la información? Bueno, normalmente el alta de las compras se las obtiene de los informes de recepción, de los archivos de stock. Pero por lo general eso se cruza con las órdenes de compras que
que dan lugar a ese ingreso de inventarios. O directamente podemos ir a la factura de compra del proveedor, donde tenemos también el origen. Bueno, depende qué información querramos mostrar en el informe. Por lo general, los archivos fuentes de compra son la factura del proveedor, son las órdenes de compras ya conformadas con informes de recepción, lo que daría prácticamente definido el origen de compra. Lo que faltaría es conformar la factura del proveedor en el proceso. ¿A quién está dirigido? Al gerente comercial, al gerente general. Es un informe mensual periódico. Acá, fíjense, empiezo a contestar las otras preguntas. Es permanente. Se dice que es permanente, formal y permanente, porque está incorporado a la función del jefe de compra. O sea, un jefe de compra que no presenta un informe que está definido como formal y permanente estaría incumpliendo una de sus funciones, que es informar algo que es formal y permanente. Acumulativo, porque va acumulando el mes a mes en el total, y es comparativo porque compara digamos, el real con el presupuestado. Cuando establece porcentaje puede marcar una tendencia, y sus principales conclusiones se pueden sacar es ver la evolución mensual de las compras reales en pesos y en unidades, permite ver las compras presupuestadas, permite ver las variaciones, bueno, lo que está definido ahí. Este es un ejemplo de cómo deben evaluar un informe al cual se les pida que lo describan. En el caso de comparativo por periodos, artículo y tipo de compra, el informe lo hace el jefe de compra. Bueno, esto no lo voy a explicar, lo leen porque las preguntas de exámenes suelen pedir este tipo de respuestas. ¿tá? Diga las características que tiene un informe de tal forma que es comparativo por periodo, artículo y tipo de compra. Diga sus características. ¿Qué conclusiones puede sacar del caso práctico que le estamos planteando? Le decimos algo y le decimos, arme el informe, y no solo arme, sino que cargue datos y saque conclusiones de los datos que puso dentro del informe. No se preocupen, estoy yendo rápido, pero la clase que viene sí se los voy a mostrar en detalle. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que tiene que ver con los informes en la clase de hoy. Las diapositivas que siguen la misma suerte de lo que les acabo de mostrar, nada más que lo hacen con objetivos propios del departamento de ventas. Van a ver que antes hablaba de compra, ahora habla de ventas. Acá suele establecerse cuáles son los informes que están programados, ahí están los más comunes, y cuáles son los informes que se suelen presentar. Fíjense que si le cambio la palabra venta por compras, estoy respondiendo lo mismo. Y acá empiezan a contestar las mismas preguntas que nos hacíamos antes respecto de cada informe. Por lo tanto, si hay algo que ustedes deben manejar bien para los informes, para la dirección, es saber contestar las preguntas para cada caso en concreto. O sea, primero estudien ahora la teoría, interpreten bien esto, lean, para que cuando tengan que resolver, nadie les va a preguntar que resuelvan desde lo teórico. Seguramente les vamos a dar un caso práctico y ustedes van a tener que saber indicar para el caso quién lo prepara, en qué oportunidad, de dónde saca la información, a quién está dirigido, qué características tiene, qué conclusiones se sacan. Bueno, acá, a partir de la clase que viene, hasta acá llegamos, ya entramos en las aplicaciones prácticas de cómo se generan informes para la dirección. ¿Tá? Con esto hemos concluido la clase en cuanto a el soporte teórico de esto, con lo cual ustedes tienen los elementos para abordar la clase que sigue. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Si estudian y al comienzo de la clase que viene me pueden hacer la pregunta. Así que yo quedo a disposición ahora o al comienzo de la clase que viene. Si alguien tiene algo para preguntar ahora, contesto, y si no, dejamos para la clase que viene. No, este tema no va para el parcial.
Me están preguntando si si el informe para la dirección va para el parcial. No va para el parcial. Así que no es un tema del próximo parcial, es un tema del segundo parcial. De todas maneras, es un tema que se pregunta mucho en examen final. Así que traten de no, como ya no forma parte del primer parcial, no lo difieran mucho. Perder un tiempito leyendo la clase de hoy les va a dar sustento. ¿Está? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? El viernes no hay clase de teoría, ya saben que tienen que ver las clases prácticas. Retomamos la semana que viene. Si no hay preguntas, cortamos y nos vemos la próxima clase. Listo, nos vemos chicos, gracias por el tiempo.